Ayer usted anunció que se daría inicio a estos racionamientos preventivos de agua potable en 95, un poco más de barrios, más de 90 barrios en la capital de la República. E inmediatamente después, 24 horas, el Ministerio del Ambiente ha anunciado una especie de fiscalización, que va a ser una presunta verificación de los embalses para ver por qué se toma esta medida. ¿Qué opinión tiene respecto a este anuncio del Ministerio del Ambiente? ¿Por qué necesitan verificar algo que usted está tomando una decisión que usted está tomando de forma preventiva? Liceña, primero buenos días con usted, con Alexis de la Ciudadanía, un abrazo, siempre es un gusto para mí conversar con ustedes. Bienvenido. No había visto bien la mañana y le digo, medio tragicómica es mi reacción frente a esto, es decir, no pueden ni con una crisis ellos si quieren verificar la veracidad de los datos que nosotros estamos dando para tomar medidas preventivas, me parece una locura. En primer lugar, si quieren, que vayan, llevarán abrigo, llevarán chompita, no verán que no es en la esquina de la 6 de diciembre y Amazonas, ¿no es cierto?, en la 6 de diciembre, perdón, y Colón, sino que es en embalses, si quieren ir a las plantas, si quieren ir a los embalses, nosotros totalmente bienvenidos para que puedan ir, pero yo diría más bien encárguense de ver la crisis que ellos tienen en este momento entre manos. Es decir, además, ¿qué nos van a recomendar? Que operemos con los criterios que ellos han operado el manejo de los embalses que ellos han tenido para el tema de electricidad, por Dios. Así que, Licenia, sinceramente me parece medio descabellado. Además, ¿desde cuándo estamos haciendo una suerte de monitoreo de las medidas preventivas que toman los GATS? Recordarle al Ministerio de Ambiente que somos gobiernos autónomos descentralizados. Sí, yo soy respetuoso de las rectorías que tienen los ministerios, pero nosotros somos gobiernos autónomos centralizados. Y en el marco de nuestras competencias, constitucional al menos esta, sí, porque hay otras incluso que son delegadas de distintos ministerios, tenemos plena autonomía para actuar, como dice la Constitución, respecto de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿A qué se debe esta medida? Porque sí suena como raro que en un momento tan crítico ellos digan que van a verificar la veracidad de la proyección que ustedes están haciendo y que van a inspeccionar las plantas de la mica, salve, facha, mogotes y sucos. Mire, yo justo como le vuelvo sobre esta idea, Liceña, antes de entrar veía un poco y veía las reacciones, y yo me quiero quedar con las reacciones ciudadanas de Ripley, ¿sí? De Ripley. Es decir, encárguense de verificar lo que ellos tienen que verificar. Explico yo a la ciudadanía le explico el contexto de nuestra decisión. Y si me permite, Liceña y Alexis, de manera más pedagógica posible. Quito, el Distrito Metropolitano de Quito, que tiene 65 parroquias, 32 de ellas urbanas, 33 de ellas rurales, se abastece de 4 sistemas. Aquí ustedes tienen una gráfica para ver más o menos esos sistemas, ¿no es cierto? Uh-huh. El total de la ciudad se abastece de el sistema Papayacta, que dota de agua al 45% de Quito, el sistema La Mica, que dota de agua Mica Sur, que dota de agua al 17%, Pita Puengasí y conductores occidentales, que entre los dos dotan de agua al 31%. Esta gráfica que yo comparto con ustedes, Liceña y Alexis, compara dos cosas, ¿sí? Compara en las barras naranjas cuál ha sido el nivel de agua que tenemos en este 2024, las barras naranjas. Y en cambio que las barras azules comparan, si usted quiere, el nivel histórico. Entonces, primera conclusión ahí, no llueve en los sitios donde se almacenan las represas, no llueve. Respecto al promedio histórico, estamos muy por debajo, primer elemento. Segundo elemento, entonces nos vamos ya directamente a cada uno de los embalses. Uh-huh. Empiezo con el embalse, por ejemplo, de La Mica. Y aquí ustedes tienen 3 líneas, ¿no es cierto? Esta línea verdecita es una línea que nos dice cómo estuvo el agua en el 2023. Esta línea más naranja nos dice cómo ha estado en el 2024. Para hacer una comparación tenemos que tomar mes con mes, marzo del 23 con marzo del 24. Por ejemplo, este marzo del 24 tuvimos más agua en este embalse. Pero fíjese qué está pasando acá. Desde septiembre, octubre y ahora noviembre, uh-huh, el agua que tenemos en el embalse de La Mica está siendo más bajo que el que tuvimos en el 2023. ¿Por qué le llamamos preventiva? La cota mínima está aquí abajo, Liceña, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta, tenemos todavía una distancia entre este punto en el que estamos ahora y la cota mínima. Creemos que es aquí donde hay que tomar decisiones. ¿Para qué? Yo creo que esto es lo que de alguna u otra manera debía acontecer también con el tema de la luz. Yo he escuchado mucho a ustedes, incluso especialistas de aquí, ustedes estuvieron entrevistando muchos especialistas. ¿Qué les decían algunos de ellos? Si hubo alguna alerta en enero, uh-huh, era preferible tomar decisiones en enero de cortes de luz, por ejemplo, de 2 horas diarias desde enero, para no poner o no exponer los embalses, ¿no es cierto?, de manera peligrosa. Lo mismo pasa en el que quieren visitar, vayan por favor, les estamos esperando, embalse Salve Facha, ¿sí? Misma lógica, la curva verdecita es la del 23, la curva más naranja es la del 24, ¿sí?
tenemos menos agua que en el año anterior en estos mismos meses, todavía estamos un poquito lejos de la cota, pero creemos que aquí es donde hay que tomar decisiones. Por eso, para cerrar, licenciada Alexis, al equipo le dije, ¿cuándo tomamos decisiones? Y el equipo de la empresa de agua potable y saneamiento de Quito me dijo, tenemos 2 escenarios, el crítico y el supercrítico. Cuando llegamos al crítico tenemos que tomar decisiones, cuando llegamos al supercrítico tenemos que tomar más duras. Yo les dije, de manera preventiva, armemos un tercer escenario, el precrítico, es decir, el precrítico, antes de que se genere una crisis. He estado monitoreando todos los días y el lunes me dijeron, estamos entrando en escenario precrítico. Aquí también quiero ser con la ciudadanía, ¿no es cierto?, muy claro. ¿Qué significaría en términos concretos el precrítico? Que nos vemos en la necesidad de tomar decisiones preventivas sobre, en total, si usted quiere, liceña, entre el 12 y el 14% de la población abastecida por agua, ¿ya? Ahí también, si usted quiere, solamente por efectos pedagógicos con la ciudadanía, ¿sobre qué porcentaje de población se está tomando hoy razonamientos de luz en Quito? Sobre el 100%. Nosotros deberíamos tomar sobre el 12, entre el 12 y el 14. La mitad de eso se explica por falta de agua en las fuentes. Y para no comernos de esta agua, ¿no es cierto?, es mejor tomar decisiones preventivas hoy. Y por eso un horario. Por ejemplo, estoy pensando en Bellavista. ¿Qué va a pasar en Bellavista? Vamos a disminuir el caudal. Ni siquiera es que vamos a quitar el agua, vamos a disminuir el caudal entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana, ¿sí? Con lo cual los usuarios ni siquiera vamos a sentir. Es preferible, creo, hacer eso ahora a que mañana tengamos que tomar una decisión entre las 7 de la mañana y las 12 del día, por ponerle un ejemplo. Entonces, hacia allá apuntamos, Liceña, Alexis, por lo tanto, al ministerio decirle, déjenos trabajar en lo que a nosotros nos compete. Yo instaría a que usted hagan lo mismo en lo que ustedes lo competen. Cartera de Estado, que además hoy está encargada de agua, está encargada de ambiente, está encargada de transición ecológica, está encargada de minería, está encargada de energía, está encargada, ¿no es cierto?, de petróleos, ¿sí? Entonces, al menos a nosotros déjenos hacer lo que a nosotros nos compete. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Voy a hacer una pregunta desde mi absoluta ignorancia, por supuesto. En el tema energía, digamos. Hemos estado tratando de, como Estado, ver que Colombia nos vende energía. En el caso del agua, si es que pensando en un escenario catastrófico, el municipio de Quito no podría llenar las expectativas de consumo de la ciudad, ¿tiene posibilidad de acceder a líquido vital desde otros espacios, no sé, otras provincias, otras ciudades? ¿Hay esa posibilidad como ocurre, por ejemplo, en energía o no? Es más difícil, Alexis, porque en energía usted tiene un sistema interconectado. En el sistema interconectado, por eso le decía desde mi absoluta ignorancia, porque el rato que se nos acabe el agua, ¿qué hacemos? En el sistema interconectado, que sería que estamos abastecidos por redes eléctricas, básicamente conectándonos con Colombia, usted conduce ese fluido eléctrico por las vías de transmisión y ya después de distribución. En este caso es distinto, porque no es que tenemos, por ejemplo, tuberías con Ambato, por decirle algo, tuberías con Ibarra, tuberías con La Tacunga, ciudades vecinas, desde ahí poder abastecernos. Sería un escenario más complicado. Pero, Alexis, déjeme más bien ponerme, entonces, la respuesta concreta a su pregunta sería muy complicado. Eso prácticamente imposible, salvo que tengamos que hacer un despacho de portanqueros tomando agua de otros gobiernos autónomos centralizados que nos pudieran colaborar o vender, ¿no es cierto? Entonces, la logística, digamos, sería inmensa. Estamos hablando de embalses, yo no sé, usted es medio bicicletero, además de motociclista, no sé si conoce por la zona del Antisana, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de páramos, entonces para llegar y estamos hablando de ese tipo de embalses. Son monumentales de embalses, ¿no es cierto?, los que tenemos, y por lo tanto hay que hacer un adecuado manejo. Yo diría, Alexis, para darle, si me permite incluso la vuelta a su pregunta, ¿qué hacemos para no llegar a ese escenario? Exacto. Mire, acabo de venir de Bogotá. Bogotá está quitando una vez a la semana agua 24 horas al día. Sí, porque también tienen un problema de sequía en algunas de sus zonas. Ciudades bastante parecidas, Quito y Bogotá. Ciudades de altura, se abastecen de páramos, ¿no es cierto? Entonces, ciudades bastante parecidas. Pero lo que yo quiero y le quiero pedir apoyo a Radio Pichincha es que, por ejemplo, y ustedes ya lo están haciendo, gracias, una campaña de consumo y uso consciente del agua. Liceña y Alexis. La Organización Mundial de la Salud manda una recomendación o plantea un estándar. Dice, para que una persona satisfaga todas sus necesidades en el día, necesitaría consumir 100 litros de agua. Entre bañarse, cocinar, asearse, lo que fuera, 100 litros de agua. En Quito estamos consumiendo 146 litros de agua por persona. Multipliquemos los 46 litros adicionales por toda la población que tenemos,
Son 1.330 millones de litros diarios los que estamos consumiendo en exceso. Póngale usted una referencia. Quito está, bajo esa lógica, desperdiciando 43 piscinas olímpicas diarias. Ese es el equivalente de una planta de tratamiento de agua potable de 355,000 personas. Es decir, prácticamente la totalidad de la población de Riobamba, por ponerles un ejemplo. No puede ser. Necesitamos irnos a un manejo mucho más responsable del agua. En este momento, por eso estamos nosotros dispuesto ya operativos de control. Me han alertado de algunos barrios donde hay lubricadoras o lavadoras de carro que hacen un uso inmisericordia del agua, ¿sí? No lo podemos permitir, ¿sí? No es buen momento para que usted el fin de semana lave, ¿qué le digo? El carro, ¿no es cierto?, con la manguera abierta. No es un buen momento. Si usted se está cepillando los dientes mientras se cepilla, cierre el agua hasta que vaya a enjaguarse. Son cositas pequeñas, Liceña y Alexis, pero fundamentales. María Lourdes está aquí conmigo en el equipo de comunicación. Yo suelo poner un ejemplo, a ella le tocó vivir. En Europa, por ejemplo, ¿sí? A usted cuando desperdicia el agua, es prácticamente, le catalogan de mal ciudadano, entre otras cosas porque les cuesta una barbaridad pagar la planilla de agua. Entonces estamos frente a un recurso que es vital, que cada vez se presenta como menos escasa para el país, para el mundo, ¿sí? Y por lo tanto es indispensable que para evitar que lleguemos a un escenario crítico, la ciudadanía hoy nos ayude a prevenir y corregir un consumo que es irresponsable. Pero 12 horas, alcalde, cortes de 12 horas, porque, bueno, es una medida que preventiva, sí, pero hay que tomar en cuenta también que los sectores donde se aplican, bueno, en realidad en toda la ciudad y todo el país, yo creo que los ciudadanos están hartos de vivir en las condiciones en las que estamos viviendo por el tema eléctrico. A esto sumarle el desabastecimiento de agua. Se ha pensado en ese hartazgo que se está sembrando en la población. Además, una población que no tiene energía, no tiene agua potable, no tiene trabajo porque sus negocios están quebrando. ¿Qué pasa con las lavanderías de ropa, con las lavadoras de auto que usted hace mención, en los lugares estos donde se va a cortar el suministro de agua, que también tienen cortes de energía eléctrica? Las personas están quedando sin poder llevar el pan a su casa. ¿Qué plan alternativo hay para esta situación? O sea, ¿tienen que ser necesariamente de 12 horas los cortes de agua? No son de 12 horas, Liceña, digamos, y veamos en qué horario son, primer elemento, ¿cierto? Segundo elemento, cuando yo le decía que tenemos cerca de entre el 12 y el 14% de problemas en el 100% de la ciudad, es decir, gracias a Dios, con que haya una casa afectada, Liceña, nos duele mucho, con que haya una sola casa, ¿sí? Con que haya 95 barrios, como usted dice, nos duele aún más, pero tenemos más de 1.200 barrios en Quito, cerca de 1.600, 400 de ellos no regularizados, ¿no? Entonces, gracias a Dios, es un efecto todavía limitado, aunque totalmente doloroso. Primer elemento. Segundo elemento, les decía entonces que ese 12% que se afecta, aproximadamente, la mitad se explica por falta de agua, ¿sí? Por falta de luz, perdón. ¿Por qué? Los barrios, por ejemplo, noroccidentales, Liceña, son barrios que algunos lastimosamente incluso están sobre la cota, ¿sí? ¿Cómo se llega con agua a esos barrios? El 90% de Quito más o menos se abastece por fuerza de gravedad, pero estos barrios altos llega el agua a una bomba de distribución, a una planta de distribución, y de ahí tenemos que bombear el agua para que llegue a alturas que están por sobre la cota. Es decir, necesitamos energía eléctrica para que el agua llegue a los barrios altos. Si nos cortan la luz, se afecta el 7%. Yo quiero aquí agradecer, sí, a la empresa eléctrica porque le dijimos, no nos corten estos primarios, y ha venido respetando. El 30 de noviembre instalamos las primeras plantas generadoras de electricidad, Liceña, para que incluso si nos cortaran la luz en estos sectores, tengamos plantas de abastecimiento y podamos llegar a esos barrios. Es decir, del 12% que le decía, estaríamos controlando el 6%. Uno, porque ahorita ventajosamente no nos están cortando la luz, y dos, porque nos están llegando un primer paquete de plantas el 30 de noviembre y otro paquete el 30 de diciembre, y con eso, aun cuando nos cortaran, ¿no es cierto?, corregiríamos eso, con lo cual ya nos quedaríamos solamente con un problema en el 6%. Ese 6% en cambio son problemas de abastecimiento. La planta más complicada, Liceña, el sector más complicado en ese sentido, es el del Pitapuengasí. Este abastece a los barrios más bien del sur y algo del centro sur, ¿sí? Es de ahí donde se toma la medida. Se toma desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana, ¿sí? Yeah. Entonces, sí, son 10 horas, Liceña, evidentemente, ¿no? Y esto duele mucho.
buscamos que sea entre las 5 y las 3 para afectar lo menos posible y que no sea a las horas plenamente laborables, digamos, ¿no? Se lo hace a los barrios, a todo este sector se lo divide en dos grupos. El grupo número 1 va a tener afectaciones los días lunes, miércoles y sábado, lunes, miércoles, viernes y domingo, y el otro va a tener martes, jueves y sábado. Después se cambia la distribución para que la afectación sea equitativa. Así que nos duele, claro que sí, Liceña. Nosotros abrimos las compuertas o las llaves, si usted quiere, a las 3 de la mañana, pero la última casa, digamos, evidente se demora cerca de 1 hora y media en llegar, es decir, que esa casa ya a las 4:30 puede tener agua. No queremos hacerlo, nos duele mucho, Liceña, pero también nos parece que es en este momento un escenario deseable antes de llegar a un escenario crítico. Lo otro, solamente porque usted me señala, y creo que es muy importante, tengo pánico, Liceña, de qué es lo que pase con, si usted quiere, más la economía en diciembre y en enero. Tengo pánico. Por eso la próxima semana yo anuncio el paquete de medidas para que Quito no pare ni Quito se apague en diciembre. Son medidas que van desde crear algunas ferias, 4 o 5 megaferias en la ciudad, para que quienes esperan diciembre para salvar el año y poder vender algo lo puedan hacer, asociadas a un conjunto de ferias más pequeñas de características zonales. En este mismo momento, Liceña, nosotros solamente en 2 empresas, solamente en 2 de todas las que tenemos, estamos con más de 100 frentes de trabajo. Eso en plazas de trabajo significa más de 1,000 quiteños y quiteñas están recibiendo trabajo por la obra pública que tenemos, y buscar que las propias fiestas de Quito, Liceña, se conviertan no solamente en un punto de distracción, sino fundamentalmente en un punto de dinamismo económico. Alcalde, a propósito de lo que usted decía, recibo ahora mismo un mensaje del viceprefecto de Pichincha, Alessandro Tonelo, que está muy pendiente de la entrevista, y él plantea este asunto de el uso del agua en temas que son prioritarios, ¿no? Y él justamente menciona, digamos, como parte de ese manejo técnico para precautelar este recurso y el uso eficiente, el consumo humano, el riego urbano de parques, los parterres, el espacio arbolado, así como agricultura periurbana mediante reciclaje y tratamiento del agua gris y negra. ¿Se puede reciclar agua? ¿Se puede reutilizar? ¿Cuánto cuesta además llevar adelante proyectos de ese tipo para que podamos sacarle el mejor provecho posible al agua que tanta falta nos hace en este momento? Un abrazo al querido amigo viceprefecto. Él es experto en esta materia. Y yo de él mismo, debo decirlo, Alexis, empecé a incorporar un discurso que es muy importante. Alessandro Tonelo suele hablar de darle 2 usos al agua que consumimos. Y tiene toda la razón en ello. Nosotros hemos asumido este compromiso, pero no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Sí estamos sentando las bases estructurales. ¿A qué se refiere esto, Alexis? Hoy, mire, si el quiteño que me escucha, la quiteña que me escucha, cuando se lava las manos, esa agua nunca más se la vuelve a utilizar. Esa agua termina sucia y contaminada en los ríos de Quito. Y por lo tanto, ahí lo que necesitamos son plantas de tratamiento de aguas residuales que al menos, Alexis, en una primera fase, nos permitan despachar agua tratada y limpia a los ríos y recuperar los ríos y las quebradas de Quito. Pero Alessandro suele tener un tema que es fundamental. Algunas ciudades, y yo creo que Europa es el continente que más avanzado está en eso, al agua con el que usted se lava las manos, le permiten que 2 veces al menos se vuelva a lavar las manos con esa agua. Es decir, una vez tratada, vuelve a ser reinyectada al sistema de consumo de la ciudad. Hacia allá debemos avanzar. El proyecto que se trabajaba en su momento era el famoso proyecto Vindobona. Ese proyecto no va más porque hoy hay una solución tecnológica del mismo impacto, pero mucho más barata. Y por eso, Alexis, yo aprobé hace, ¿qué será? 4 meses, tal vez, 3 meses, el plan de tratamiento de aguas residuales de Quito, ¿sí? Porque si nosotros, este plan es más o menos de $900 millones para los próximos al menos 12 años adelante, Alexis, que implica construir plantas de tratamiento residual o también opciones basadas en la naturaleza, para que, digamos que no podemos en este momento reutilizar para volvernos a lavar las manos con el agua que ya utilizamos. Al menos debería despacharse al riego.
Y entiendo que es ahí donde Alessandro está diciendo, ¿no? Es decir, con el agua que me lavo las manos y que hoy termina sucia y contaminada en los ríos, deberíamos mínimamente despacharla limpia en los parámetros adecuados para hacer riego. Y a riego. propósito del uso del agua responsable, algo que citaba hace un momento Licenia también, y me piden que le plantee esa inquietud, ¿hay alguna posibilidad de establecer controles de regulaciones, aunque pueda resultar eso terminando afectando a negocios que tienen que ver con el lavado de autos? ¿Y cómo se desperdicia ahí el agua? Alexis, ayer en otra radio, porque de esto hay gente que no le presta mucha atención al tema, pero hay gente que yo creo que le presta muchísima y muy buena atención al tema. Y parte de eso es lo que usted está señalando. Quiero ver si encuentro rapidito, sin perder las ideas que estoy hermanando con usted, la información que me mandó el día de ayer la gerenta de la empresa de agua potable, ¿sí? Y ahí tenemos un comparativo de tarifas, ¿no? Porque lo que usted está planteando, Alexis, podría ir incluso con una discusión tarifaria. Probable que la ciudadanía no nos vea, pero usted sí lo va a poder ver. Pero esto a la cámara le puede enseñar. Esto es lo que estamos pagando por tarifa de agua potable en Quito, dentro de la ciudad, ¿sí? Quito es la tarifa más baja, más barata. Luego está Cuenca más alto, Puerto Viejo más alto, Manta más alto, Guayaquil más alto. A nivel comparativo, ¿sí?, de otros países, fíjese en que Perú tiene más alto, Chile tiene más alto, Colombia tiene más alto. Sí, estamos básicamente, y eso que no son comparables los niveles que tiene, por ejemplo, América Latina con los que tiene Europa. Es decir, en otros casos, ¿no es cierto?, la tarifa es alta respecto al consumo de agua. Elemento número 1. Para llegar a donde usted está planteando, Alexis, una cosa que puede hacer, lo hace Bogotá, por ejemplo. Bogotá divide a su población por distritos. No son distritos exactamente. Estratos. Gracias, Licenia. Y el estrato número 1 es el más pobre, por lo tanto paga menos. El estrato número 6, el más rico, por lo tanto paga un poco más, incluso subsidiando un poco al estrato número 1 y 2. Entonces, una cosa que podría muy bien explorarse. Y la otra, Alexis, tal vez también deberíamos iniciar un debate sobre tarifa diferenciada. Si usted solamente se baña, cocina y toma agua, ¿no es cierto?, su tarifa debería ser la más baja. Está haciendo un consumo esencial. Si usted es eventualmente una cervecera, que para producir 1 litro de cerveza se utilizan y se consumen 4 litros de agua, ¿no es cierto?, tal vez su tarifa debería ser diferenciada. Entonces, este es un debate que debemos empezarlo hoy, Alexis, en términos de sostenibilidad. Que estemos consumiendo 46 litros más de lo que manda la norma internacional es una barbaridad. Y si hoy no empezamos con un cambio de conductas, usted y yo tal vez no lo vamos a sentir, ni las próximas generaciones. Pero es posible que nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no es cierto?, estén rogando por encontrar una taza de agua en algún sector del país. Entonces hay que tomar decisiones bajo lógicas de sostenibilidad ahora. Alcalde, tengo un sinnúmero de mensajes que si no le comunico, quienes nos están escuchando y siguiendo por nuestras plataformas digitales y nuestras frecuencias me van a ahorcar. Y es sobre, usted decía que van a hacer una especie de control del uso del agua, y muchos dicen también que debería hacerse un control sobre las fugas de agua. Hay, por ejemplo, una fuga de agua en el parque de Guápulo, en el sector de Solanda, que ya han llamado varias veces a la empresa de agua y no acuden allí para solucionar estos problemas. Y hay otro mensaje acá que me dice que qué ha pasado con las pérdidas de agua internas en el sistema de distribución del EMAPS. Son inquietudes que la ciudadanía ahora mismo, que le felicitan por su gestión además, pero que sí dicen que falta un poco de agilidad en cuanto a atender estas fugas de agua en diferentes puntos de la ciudad. Tienen toda la razón, Licenia, toda la razón. Yo soy duro, enfático, durísimo, crítico con la empresa de agua potable cuando se demora mucho en la atención de una fuga. ¿Qué pasó al inicio en mi administración, Licenia? En la administración, al menos en 2 administraciones anteriores, hubo serios indicios de corrupción en la empresa de agua potable. Esto significó que la empresa de agua potable en un momento determinado incluso haga una especie de frenado a raya, subió el freno de mano y se desabasteció mucho en los repuestos para codos, repuestos de tubería o lo que fuera para atender fugas. Ya en este momento estamos abastecidos al nivel adecuado. Es decir, cuando yo llegué, sí se demoraba muchísimo la atención de una fuga. No quiero decir que hoy se haya eliminado el problema, pero se ha atenuado muchísimo, Licenia. Están en la obligación de atender lo más rápido una fuga de agua, están en la obligación de llegar lo antes posible, pero a veces evidentemente los problemas de diseño nos suelen rebasar. A la ciudadanía que conoce de una fuga de agua, por favor, Ilu, si me das incluso tal vez un propio teléfono, pero en nuestras redes sociales.
Yo le he exigido mucho, esta se llama @aguas de Quito, esa es la cuenta de la EMAPS, y notifíquele usted la existencia de una fuga. Elemento número 1, estamos llegando a todas, algunas llegamos rapidito, a otras sí nos estamos demorando, y mi disculpas a la ciudadanía y mi llamado a atención y jalada de orejas muy enfática a la empresa. Segunda, también es una pregunta muy importante. A veces, Liceña, las pérdidas técnicas del sistema son las que hay que atender. Algunas de esas pérdidas técnicas están generadas en los hogares. Por Dios, al ciudadano que me escucha, ¿sí? Revise si la válvula de su inodoro, por ejemplo, no está fugando agua, ¿ya? Ahí ni nos damos cuenta, pero usted, número 1, está pagando una planilla más alta y la ciudad está perdiendo. Entonces, yo me estoy encargando de la empresa, que esté abastecida para controlar las fugas y que entremos en una dinámica de eliminar lo mínimo, al máximo posible, las fugas de estas técnicas, ¿no? Que a ratos se dan por esto, tuberías que hay que cambiar y ese tipo de cosas. Pero también el mensaje sería hacia el ciudadano. Y por Dios, verifique. Primero, además, para que usted pague menos agua, pídale a un plomero que le ayude, vea si no se le está fugando agua. Suele fugarse, por ejemplo, por el tanque del inodoro, que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y cada gota en esto puede ser un mar. Así que eso. Y lo otro, Liceña, el gobierno nacional, por ejemplo, yo planteaba, el otro día les planteé al equipo, me dijeron, pero eso necesitaríamos con el gobierno nacional. Por ejemplo, yo plantearía, y quiero plantearle al gobierno nacional, que en el país, pero al menos en Quito, se prohíba, por ejemplo, la venta de inodoros que no sean inodoros eficientes. No sé si ha visto usted ahora que en el mercado hay unos que tienen 2 botones, ¿no es cierto? Y señala ahí la propaganda o la información, el botón de los líquidos y el botón de los sólidos, ¿no es cierto? Sí, porque a veces para un líquido, por ejemplo, en el inodoro, terminamos despachando más agua que la que necesitamos. Entonces, ojalá, y hay una norma técnica en Quito, las construcciones que se hacen hoy, por ejemplo, no pueden tener inodoros que no sean eficientes. Entonces, le hemos dado cobertura, ustedes me hacen preguntas a la ciudadanía, muchísimas gracias, pero es un problema, ¿no es cierto?, que debemos corregirlo de raíz. Alcalde, se nos va terminando el tiempo. Perdón, solo Alexis, si me permite. 1-800 fugas. 1-800-24-24-24. Llame a este teléfono del agua potable para reportar fugas. 1-800 fugas, 1-800-24-24-24, el teléfono al que puede llamar. Se nos va terminando el tiempo y está nuestro siguiente invitado esperando en la conexión, pero yo sí quisiera abordar 2 temas, los 2 son inquietantes, por supuesto. El uno tiene que ver con, a propósito de la crisis energética, hemos visto que a todos los ciudadanos les ha tocado, o los que han podido, les toca recurrir a los generadores de electricidad con motores que funcionan con diésel y con gasolina, que son finalmente combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo está la condición del aire en Quito, que ya, digamos, con más de 500,000 vehículos circulando todos los días, es una situación compleja, ¿no? Por un lado, la condición del aire, y por otro, se han anunciado movilizaciones para este viernes, 15 de noviembre, por parte de la CONAIE, del FUDI y de otras organizaciones sociales. Y ha habido respuestas de varios alcaldes, uno de ellos, el de Cuenca, Cristian Zamora, quien emitió un comunicado con un tono bastante fuerte, diciendo: con Cuenca no van a hacer lo mismo que hicieron con Quito, he dispuesto lo que corresponde con la firmeza que me caracteriza y demás. ¿Cuál va a ser la actitud que adopte el alcalde y el municipio de la capital para este viernes? Tal vez permítame empezar con esto. Alcalde Zamora, alcalde Cristian, no compare Cuenca con Quito, yo no estoy comparando en ningún sentido, así que yo creo que ahí el alcalde, de manera muy respetuosa, le digo: usted haga lo que tiene que hacer en Cuenca, nosotros haremos lo que tenemos que hacer en Quito. Me imagino que se refiere a lo que pasó en junio del 22 o en octubre del 19. Pero ¿no? Innecesaria la comparación. Haga lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, en su ciudad. Nosotros haremos lo propio en la nuestra. Alexis, esto tiene que entrar en 2 cauces, yo diría. Primero, el cauce constitucional, de permitirle a la gente que se exprese en el sentido que quiera. Y segundo, el cauce de respeto. La ciudad de Quito, por más marcha que haya o lo que fuera, deberá ser respetada, y yo haré respetar a la ciudad. Esto significa, ¿no es cierto?, estar, juzgar de manera ecuánime un señalamiento en ese sentido. La gente, Alexis, yo creo que está ahí, Liceña lo decía, yo lo dije hace poco en un video, está harta. La gente está angustiada por todos lados. Protestas, de hecho, tanto ayer. Así, fíjese, que nosotros hemos tenido que aumentar un segundo horario en nuestros programas de salud mental.
Nosotros atendemos telemedicina, telesalud mental de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ahora hemos abierto otro horario, de 4 a 8 de la noche, 4 de la tarde, 8 de la noche. ¿Por qué? El nivel de angustia, ¿no? Hace poquito tuvimos, es una barbaridad y no lo vamos a permitir y serán duramente sancionadas. Una de las imágenes que vimos de un carro que se metía a la Carolina, manejaba una señora de 65 años, se pegó tremendo susto cuando le llamamos y le dijimos le vamos a sancionar. Pero yo digo, ya más allá del hecho, ¿en qué nivel de angustia y estrés está la población para que alguien decida hacer una cosa así? Es decir, estamos en un nivel, me parece, donde nos está ganando la angustia, nos está ganando el estrés. Este va a ser lastimosamente un diciembre no caracterizado por el cobro de aguinaldos. Va a ser un diciembre caracterizado por el cobro de liquidaciones. Eso significa que se va a ampliar, ¿sí?, los niveles de desempleo. ¿Qué queremos decirle a la gente? Que aplauda. ¿Qué queremos decirle a la gente? Que felicite una situación así. Entonces, si hay sectores que están manejando alguna movilización, estarán, digamos, resguardados por el marco constitucional. Pero, evidentemente, de hacerlo, pediré el estricto respeto a la ciudad capital. Porque en esto sí estoy totalmente de acuerdo. El sentido de una movilización pacífica que termina afectando el patrimonio de los quiteños no tiene sentido, pues. O sea, eso sí tiene que ser respetado. Y el último, el primer señalamiento que usted me señaló, Alexis. El tema del ambiente. La contaminación. Golpeado, porque, fíjese, incendios, ¿no? La contaminación habitual. Los incendios que tuvimos hace algunas semanas y ahora los generadores. Póngale quema de diésel, ¿no es cierto? Y a otra contaminación, Alexis, la auditiva. ¿No? Porque creo que nos está pasando, donde yo vivo en una urbanización, pasa, sí, nosotros no, hay quien tiene la posibilidad, ya veo que se ha comprado un generador, pero incluso en la noche, sí, es el único que mantiene el generador con un ruido, ¿no es cierto?, terrible, sí, con una contaminación que afecta al aire. Entonces, el problema de la crisis energética tiene un montón de aristas que yo siento que no se están topando a cabalidad, así que, Alexis, al menos nosotros en lo que nos compete y en esta ciudad tomamos decisiones técnicas informadas con peso de autoridad política y pública y esperamos paliar esos problemas. ¿Hay datos, alcalde, sobre el tema de los daños a la economía en Quito, del desempleo y todo lo que se mencionaba? Usted va a mencionar mañana ese paquete de ayuda, eso por un lado, y por otro, en estos momentos hay también mucha polémica sobre la necesidad o no de emprender en las fiestas de Quito. ¿Esas fiestas de Quito se van a mantener? ¿Qué características van a tener, tomando en cuenta que no tenemos agua, que no tenemos luz y que no tenemos dinero? Primero, Liceña, sí, están afectados los indicadores económicos en Quito. Fíjese este dato terrible. En septiembre del 2023 nosotros ya teníamos 8,2% de desempleo, el doble que la tasa nacional. A septiembre del 24, sin todavía los efectos de esta crisis terrible, ya teníamos 9.4, es decir, había subido más de un punto porcentual, sí, el desempleo en Quito. La informalidad, Liceña, nosotros tenemos creciendo, estuve en 55, ahora está en 57, la informalidad. Por eso, y aquí le pido a los vecinos que nos escuchan, sí, no me pida que barra el problema debajo de la alfombra. Es un problema que tenemos de falta de empleo que la gente tiene que salir a vender. Yo voy a permitir que lo hagan en sectores, que primero los que tengan permiso, y por eso estamos ampliando 4 megaferias para que esto pueda suceder. Y yo creo que la prefectura es el primer GAD que tuvo una experiencia importante post pandemia. Hicieron sobre la base del Bicentenario, por ejemplo, un espectáculo, ¿no es cierto? Licenia, en el caso de las fiestas de Quito, que es lo último que usted me plantea, primero los gestores y los artistas nacionales, muchos de ellos esperan las fiestas de Quito para salvar su economía. Ahí tenemos un punto primero. Segundo, todos los negocios que se asocian a un concierto, por decirle algo, ¿no es cierto? Es un montón. A ratos uno puede invertir 200,000 en un concierto, pero la economía mueve $1 millón. Entonces es una importante inversión. Y tercero, darle incluso a la ciudadanía, que en términos ya psicológicos está tan agobiada, darle la posibilidad que tenga respiro. No vamos a suspender las fiestas de Quito, ningún concierto, ningún espectáculo se conectará a la red pública, todos tendrán, y así están contratados y previstos, sistema de autogeneración, y esto esperamos que sea también, que por un lado nos permita distraernos, que por otro lado a los artistas les permita tener una fuente de ingreso, y que por otro lado la economía se active alrededor de esto. Así que si alguien quiere ver esto por la línea, ya veía que alguien así un poquito amargadón estaba quejándose, ¿no es cierto?, de qué deberíamos hacer. ¿Qué debemos hacer en este momento? Permitir que la economía esté activa, y la economía, para estar activa, tiene a las fiestas de Quito como un pilar de esa actividad.